Su esposa dijo: «Ya no lo soporto más». Entonces, él desapareció. Lo que dejó atrás la hizo desplomarse. Ya no lo soporto más. Ojalá Griffin simplemente desapareciera para poder estar con Roland para siempre. Esas fueron las palabras que Jenna Ward susurró a su amiga por teléfono, sin saber que su esposo devoto de 15 años estaba de pie en el umbral, grabando cada sílaba cruel. No tenía idea de que el silencioso carpintero de muebles al que se burlaba estaba a punto de concederle su deseo de la forma más devastadora posible. Lo que ocurrió después te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad, la traición y el precio de dar por sentado el amor de alguien. Espectadores, ¿qué harían ustedes si escucharan a su pareja desear que desaparecieran para siempre? Déjenlo en los comentarios. Siéntense, preparen sus palomitas y vamos a sumergirnos en esta historia de traición y venganza. Las manos de Griffin Ward aún olían a pino y barniz cuando abrió en silencio la puerta de su casa en Boise aquel martes por la tarde. La entrega de muebles a la familia Morrison se había cancelado en el último minuto. Su cheque había rebotado, así que Griffin regresó 3 horas antes. Esperaba encontrar a Jenna en la cocina, preparando la cena, tal vez tarareando esa lista de jazz que tanto le gustaba. En su lugar, escuchó su voz recorriendo la casa, aguda y animada, de una manera que no había oído en meses. «Sara, te digo que ya no lo soporto más». La voz de Jenna cortó el silencio como vidrio roto. Griffin se quedó congelado en la entrada. Esas 6 palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Sus dedos callosos encontraron enseguida su teléfono, presionando grabar sin dudar. Algo en su tono le decía que debía capturar lo que viniera después. «Hasta la forma en que respira me irrita», continuó ella. Y Griffin pudo escucharla caminar de un lado a otro en la cocina. 15 años desperdiciados con ese hombre. ¿Qué tengo para mostrar? Esta casita modesta y esa vieja camioneta que aún usa para repartir muebles. Sin hijos, nada. La crueldad en su voz le apretó el pecho a Griffin. Sin hijos, por los problemas de fertilidad de ella, no de él. Sin embargo, había estado a su lado en cada tratamiento fallido, cada prueba negativa, cada noche empapada en lágrimas, en que ella se culpaba. «Siempre me pone en primer lugar, como un perrito», se burló. Y Griffin la escuchó reírse de su devoción. «Pero mi corazón está con Roland ahora. Él me trata como la reina que soy». La mano de Griffin temblaba sosteniendo el teléfono. Roland Nash, el representante farmacéutico que rondaba por el vecindario. Siempre simpático, siempre encantador. Griffin nunca lo había sospechado. Ojalá Griffin simplemente desapareciera, ¿sabes? La voz de Jenna se volvió soñadora, anhelante. Que se esfumara para poder estar con Roland para siempre. Sin divorcios complicados, sin repartir bienes, sin explicaciones a nadie. Solo fuera de escena, como si nunca hubiera existido. Cada palabra era un cuchillo, girando en el corazón de Griffin. La mujer a la que había amado incondicionalmente, a pesar de su incapacidad de darle hijos, fantaseaba con su desaparición. Griffin cerró los ojos. Durante 15 años, la había sostenido a través de la vergüenza y el dolor de la infertilidad. Había investigado especialistas, sugerido adopción, la había tranquilizado, diciéndole que ella era suficiente. Y ella ahora lo discutía como si fuera un estorbo que quitar del camino. A veces me pregunto, ¿cómo sería si Griffin simplemente empacara esa vieja camioneta y se marchara para siempre? Me dejaría libre para empezar de nuevo con alguien que realmente valore lo que tengo que ofrecer. Griffin la oyó suspirar
como saboreando la fantasía de su ausencia. Y fue entonces cuando algo cristalizó en la mente de Griffin. El hombre, que durante 15 años había sido el esposo devoto, comprendió que su esposa le había dado el plan perfecto. Ella quería que desapareciera. Bien, le daría exactamente lo que deseaba. Después de que Jenna colgó, Griffin esperó un minuto entero antes de hacer ruido en la puerta principal, agitando las llaves, pisando fuerte con las botas, llamando con su habitual cariño. Ya estoy en casa. Entró en la cocina sonriendo, besándole la mejilla, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Durante las siguientes 3 semanas, Griffin Ward se convirtió en el esposo que Jenna siempre decía querer. Le llevaba café con crema por las mañanas, dejaba notas dulces en su bolso de yoga, la besaba al despedirse cada día como un hombre profundamente enamorado. Pero detrás de su sonrisa tranquila, Griffin orquestaba la venganza más devastadora de la historia moderna de las relaciones. Mientras Jenna enviaba mensajes a Roland en sus clases de yoga, Griffin hacía llamadas estratégicas. La primera fue a su hermano Brent, en Colorado, un exitoso agente inmobiliario especializado en transacciones discretas de alto valor. «Necesito vender la casa rápido, solo efectivo, sin anuncios públicos», le dijo Griffin. «¿Puedes manejarlo en silencio?» Brent no hizo preguntas. Los hermanos Ward siempre se habían protegido. La segunda llamada fue a Eli Jacobs, en Montana, viejo amigo de secundaria de Griffin, convertido en uno de los abogados de divorcio más implacables del estado. «Tengo pruebas de audio», dijo Griffin simplemente. «¿Qué tan rápido podemos movernos con lo que describes?» 2 semanas, quizá menos. No sabrá que la golpeó. El tercer movimiento de Griffin fue pura genialidad. Comenzó a fotografiar cada mueble de la casa, piezas que él mismo había fabricado a mano durante 15 años. Cada gabinete, cada mesa tallada, cada librero empotrado, todo suyo legalmente por derechos de propiedad intelectual y artesanal. Mientras tanto, Jenna flotaba por la casa como una mujer ya liberada. Tarareaba mientras cocinaba, sonreía más, incluso inició intimidad por primera vez en meses. Aunque Griffin sabía que probablemente pensaba en Roland, ella no tenía idea de que su devoto esposo fotografiaba números de serie en electrodomésticos, documentaba cada bien y transfería dinero a una cuenta separada que su abogado había establecido. «Últimamente pareces más feliz», comentó una noche, acurrucada contra él en el sofá que Griffin había construido con roble recuperado. «Solo estoy agradecido por lo que tenemos», respondió Griffin, acariciándole el cabello. Por dentro, calculaba cuántos días faltaban para que todo estuviera finalizado. Jenna interpretó su calma como resignación. Se volvió más atrevida con Roland, quedándose fuera hasta tarde en supuestos talleres de yoga y retiros de bienestar que no existían. Incluso comenzó a traer a casa los regalos de Roland: perfumes caros, bufandas de seda, joyas que el salario de Griffin jamás podría pagar. «Mi instructor de yoga nos dio esto a todas las alumnas avanzadas», mentía, mostrando un brazalete de diamantes que probablemente costaba más de lo que Griffin ganaba en 3 meses. Él sonreía y le decía lo hermosa que estaba. Luego, fotografiaba el regalo y lo añadía al archivo de pruebas que Eli estaba construyendo. La venta de la casa avanzó más rápido de lo esperado. Brent encontró un comprador al contado, un joven ejecutivo tecnológico de Seattle que quería una propiedad lista para habitar por su nuevo trabajo en Boise. Sin inspecciones, sin contingencias, solo dinero limpio para una transacción limpia. En 18 días,
Griffin había perfeccionado cada detalle, mientras Jenna permanecía completamente ajena. El cierre estaba programado para un jueves por la tarde, mientras ella estaría en su habitual clase de yoga. Todo encajaba perfectamente. El jueves amaneció gris y lluvioso. Griffin se sentó en el sofá, mirando la casa por última vez, mientras Jenna se duchaba arriba, tarareando esa misma melodía de semanas atrás. La ironía no se le escapaba. Ella se preparaba para la clase de yoga, donde probablemente escribiría a Roland sobre sus planes de fin de semana, mientras Griffin se preparaba para concederle su deseo más profundo. «Llegaré tarde esta noche», gritó ella desde el dormitorio. «El taller avanzado dura hasta las 9. Cuídate, cariño», respondió Griffin, con la voz firme como granito. A las 10:47 de la mañana, Griffin firmó los documentos finales de cierre. La casa, cada viga, cada piso, cada detalle hecho con sus manos, pertenecía oficialmente a extraños. El depósito en efectivo llegó a su nueva cuenta en minutos. Al mediodía, había cargado su camioneta con 15 años de recuerdos condensados en 12 cajas, herramientas, álbumes de fotos, el juego de carpintería de su abuelo. Nada que gritara abandono, solo lo esencial que un hombre llevaría para un viaje de fin de semana. Su último acto fue colocar un sobre Manila en la isla de la cocina, donde Jenna siempre dejaba las llaves. Dentro, papeles de divorcio firmados y notariados, la memoria USB con su confesión grabada y una sola nota escrita a mano. «Dijiste que ya no me soportabas y deseaste que desapareciera. Considera tu deseo cumplido. Griffin A». A las 12:15 de la tarde, Griffin Ward condujo su vieja Dodge fuera de Boise por última vez. Sin salida dramática, sin fanfarria, solo un hombre silencioso, desapareciendo exactamente como su esposa había fantaseado. Mientras tanto, Jenna pasó la tarde enviando mensajes a Roland, entre postura y postura. «No puedo esperar al fin de semana. Griffin parece distante últimamente». «Quizás finalmente esté captando la indirecta», respondió Roland. «Algunos hombres simplemente saben cuándo han sido reemplazados por alguien mejor. Si tan solo supieran que Griffin ya estaba a 200 millas al norte, camino a su nueva vida en Missoula, Montana». Jenna regresó a casa a las 7:30 de la noche, las llaves tintineando al entrar. La casa se sentía diferente, más silenciosa, pero estaba demasiado distraída por los mensajes de Roland para notarlo. Calentó sobras en el microondas y revisó su teléfono, planeando mentiras para Griffin sobre dónde había estado. No fue hasta que fue a buscar una botella de agua que vio el sobre. Su nombre escrito en la cuidadosa caligrafía de Griffin, la misma que había llenado cientos de notas de amor a lo largo de los años. Lo abrió con ligereza, esperando quizá una disculpa por su reciente rareza o algún gesto sentimental. Los papeles de divorcio la golpearon como una bofetada. Sus manos temblaban al leer la nota. Luego, vio la memoria USB. Aún sin enchufarla, sabía lo que contenía. Cuando la conectó a su portátil, su propia voz inundó la cocina, cruel, calculadora, fantaseando con la desaparición de Griffin. Ya no lo soportó más. La grabación reproducía su traición en perfecto y condenatorio detalle. Entonces, alguien llamó a la puerta. Las piernas de Jenna casi cedieron, mientras los golpes se volvían más insistentes. ¿Sería Griffin? ¿Se había arrepentido? Abrió de golpe para encontrar a dos desconocidos, bien vestidos, con carpetas y documentos legales. «Señora Ward, soy Michael Smith, y esta es mi esposa, Sarah Smith. Somos los nuevos propietarios de esta propiedad. Hemos completado el cierre
y necesita desocupar en 24 horas, según el contrato de compra. Las palabras la golpearon como un tren de carga. ¿De qué están hablando? Esta es mi casa. Sara le entregó un grueso folder. Señora, su esposo vendió la propiedad hace unas horas. Aquí está la escritura, la transferencia y toda la documentación judicial. Todo fue legalmente finalizado esta mañana. Las manos de Jenna temblaban mientras hojeaba los papeles. La firma de Griffin estaba en cada página, notariada, oficial, definitiva. Había vendido la casa donde había vivido 15 años, sin decirle nada. Debe de haber algún error, susurró. Pero los documentos eran inquebrantables. Griffin había sido dueño único de la propiedad antes del matrimonio. La ley de Nevada era clara. Seguía siendo propiedad separada. Lamentamos el inconveniente, dijo Michael amablemente. Pero mañana llegan los mudanceros. La puerta se cerró, dejándola sola en una casa que ya no era suya. El pánico se apoderó de ella. Llamó a su hermana Rebecca en Portland. Becca, necesito un lugar donde quedarme. Griffin se ha vuelto loco. Jenna, no puedo. La madre de David nos visita por 3 semanas. No tenemos espacio. Click. Intentó con su amiga Sara, de la clase de yoga. Sara, ¿recuerdas nuestra conversación sobre Griffin? Pues resulta que en realidad... Jenna, no me siento cómoda involucrándome en dramas maritales. Suerte, clic, otro callejón sin salida. Desesperada, marcó a Roland, su plan de escape, el hombre que la trataba como una reina. Roland, pasó algo terrible. Griffin se enteró de lo nuestro, y necesito... La voz de Roland fue fría, profesional, distante. Jenna, no puedo ayudarte. Mi esposa y mis hijos regresan mañana de Connecticut. Lo nuestro solo fue una relación de conveniencia, nada más. Pero dijiste que me amabas. Dijiste que... Dije lo que necesitabas oír. Eres una mujer hermosa, pero no voy a dejar a mi familia. Nunca lo iba a hacer. La línea se cortó. Jenna dejó caer el teléfono. La magnitud de su situación la golpeó como un tsunami. Roland la había usado. Su hermana no la ayudaría. Sus amigas la habían abandonado. Griffin había destruido sistemáticamente todo su mundo, mientras ella mandaba mensajes a su amante casado y fantaseaba con la desaparición de su esposo. Se derrumbó en el suelo de la cocina, el mismo lugar donde había deseado burlonamente que Griffin desapareciera para siempre. Su deseo se había cumplido, pero en lugar de libertad con Roland, se quedaba con nada. Ni esposo, ni casa, ni amante, ni amigos, ni familia. Solo 24 horas para averiguar cómo reconstruir una vida que había tirado a la basura. Mientras Jenna lloraba rota en el suelo, Griffin Ward estaba a 400 millas de distancia, en Missoula, Montana, durmiendo en paz, por primera vez en meses. Había alquilado una cabaña sencilla en las afueras de la ciudad, nada lujoso, solo paredes limpias y un silencio honesto. Sin tapetes de yoga, por el pasillo, sin perfumes caros, que no fueran regalo suyo, sin mentiras, disfrazadas de amor. La mañana siguiente al colapso de Jenna, Griffin se encontraba en su nuevo taller, un garaje convertido detrás de la cabaña. La luz entraba por las ventanas, polvorientas, mientras desempacaba las herramientas de carpintería de su abuelo, cada una con décadas de historia. Su teléfono había sonado toda la noche con números desconocidos. Jenna, seguramente usando otros teléfonos para alcanzarlo. Pero él la había bloqueado el día que salió de Boise. No contestó. No tenía nada más que decirle a la mujer que había deseado su desaparición. En una semana, la noticia corrió por Missoula sobre el carpintero silencioso que había llegado desde Boise.
Su primer encargo vino de un dueño de restaurante local que necesitaba mesas resistentes. ¿Tú mismo construiste todo esto?, preguntó el hombre, acariciando las piezas de muestra. Cada unión, cada acabado, respondió Griffin. Simplemente. El hombre le entregó un cheque por el doble de lo que Griffin solía cobrar. ¿Cuándo puedes empezar? Por primera vez en meses, Griffin sonrió con sinceridad. Su vida pasada en Boise se sentía como una película sobre otra persona. El hombre que caminaba de puntillas alrededor del humor de su esposa, que pedía perdón por respirar demasiado fuerte, que aceptaba migajas de afecto, mientras ella se daba un banquete en otra parte. Ese hombre ya no existía. Este nuevo Griffin cobraba lo que valía su trabajo, comía sin analizar cada bocado para ver si irritaba a su esposa. Dormía sin preguntarse si la mujer, a su lado, fantaseaba con otro. Mientras tanto, las redes sociales de Jenna se apagaban. Su blog de yoga no se actualizaba desde hacía semanas. Amigas que antes comentaban sus publicaciones sobre gratitud y vida consciente, ahora pasaban de largo. Griffin lo sabía, porque su abogado Eli lo mantenía informado. Está viviendo en un motel de estancia prolongada, reportó Eli durante una llamada semanal. Trabaja como sustituta en clases de primaria. Su Instagram perdió el 60% de seguidores. ¿Algún intento de contacto?, preguntó Griffin, lijando una mesa de cerezo que pronto amueblaría la casa de una joven pareja. Su abogado trató de impugnar la venta de la casa. Alega angustia emocional y abandono. No prosperará. Tenemos la grabación. Griffin asintió. La misma grabación donde Jenna deseaba que desapareciera para siempre. Ella había recibido exactamente lo que pidió, con la diferencia de que Griffin no solo había desaparecido de su vida, había desaparecido hacia una versión mejor de sí mismo, una que no dependía de las mentiras de nadie. 2 años después, Jenna se sentaba en un pequeño apartamento de una sola habitación que olía a cloro y a sueños rotos, mirando la foto de Griffin. Sus clases de yoga habían desaparecido. Su blog de bienestar estaba abandonado. Roland la había bloqueado después de que ella cometiera el error de llamarlo al trabajo, rogándole que dejara a su esposa. La mujer, que una vez se burló de la devoción de su esposo, ahora entendía su verdadero valor. Griffin no solo la había amado, había sido su base, su red de seguridad, su apoyo inquebrantable durante 8 años de luchas de fertilidad por las que ella lo culpaba a sus espaldas. Mientras tanto, en Missoula, el taller de Griffin se había vuelto legendario en los círculos de muebles artesanales de Montana. El carpintero silencioso, que cobraba precios premium y entregaba perfección, tenía una lista de espera de 6 meses. Había comenzado a salir con Claire, una bibliotecaria local viuda que apreciaba las notas escritas a mano y el café por las mañanas, que entendía que el amor verdadero se construye en los gestos diarios y no en grandes espectáculos. Claire conocía el pasado de Griffin. Lo escuchó sin juzgar, mientras él le contaba por qué se había ido, por qué a veces se quedaba callado cuando ciertas canciones sonaban en la radio. ¿La extrañas?, preguntó Claire una tarde mientras observaban juntos cómo el atardecer pintaba el cielo de Montana. Griffin reflexionó con honestidad. Extraño a la mujer que creí que era, pero esa mujer nunca existió. Había aprendido la lección más poderosa de su vida. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse de alguien que no valora lo que ofreces. Jenna había querido que desapareciera para poder estar con Roland para siempre. En cambio, Griffin desapareció hacia una vida en la que era valorado, respetado y amado de verdad. La grabación
que destruyó su matrimonio, le enseñó algo profundo. Jenna no solo había traicionado su unión, nunca había apreciado al hombre que había estado a su lado en la infertilidad, que construyó su hogar con sus propias manos, que la amó incondicionalmente, incluso cuando ella no podía amarse a sí misma. La venganza de Griffin no se trataba de castigo, se trataba de libertad, la de ella y la suya. Ella finalmente era libre de perseguir la vida sofisticada que siempre decía querer, sin el peso de un esposo devoto. Él era libre de construir una vida con alguien que entendiera que la lealtad, la artesanía y la fortaleza silenciosa eran tesoros, no debilidades. La parte más devastadora del plan de Griffin no fue la ruina económica ni el aislamiento social que dejó a Jenna enfrentar. Fue la lenta realización de que había tirado al único hombre que la había amado por completo, con defectos y todo. Algunas lecciones llegan mediante el castigo, otras mediante la pérdida. Jenna aprendió que el amor de un buen hombre, una vez perdido, nunca puede recuperarse. Griffin aprendió que la venganza más poderosa no es destruir a quien te dañó, sino convertirte en la versión de ti mismo a la que jamás volverán a tener acceso. Si fueras Griffin, ¿habrías hecho lo mismo? ¿O crees que exageró? Déjalo en los comentarios. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias reales e interesantes.